El tema 7 le vamos a dedicar a estudiar estructuras sometidas a cargas térmicas, es decir, estructuras en las cuales algunos de sus elementos están sometidos a cambios de temperatura. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo esos cambios de temperaturas en algunos elementos estructurales pueden producir tensiones. Y a eso es a lo que vamos a dedicar este vídeo. Si pensamos en un elemento prismático sometido a un incremento de temperatura, y no está sometida a ninguna restricción, lo que le va a ocurrir a este elemento prismático es que sus dimensiones van a aumentar. ¿Por qué hablamos de elemento prismático? Porque una de sus dimensiones es mucho mayor que las demás, y entonces esta en principio va a ser la dimensión que más nos va a preocupar. Es decir, el aumento de longitud que más nos va a preocupar es el que se produce en la dirección longitudinal de la viga o de la pieza que estemos estudiando. ¿Qué ocurre en cambio si este elemento prismático está restringido, tiene restringido los desplazamientos, como en este caso que está empotrado en sus dos extremos? Y yo ahora a este mismo elemento prismático le someto un incremento térmico. Bueno, lo que le va a ocurrir es que debido al incremento de temperatura va a intentar aumentar su longitud, pero debido a que no puede, va a aparecer un esfuerzo axial de compresión. ¿Cuál será el esfuerzo axial de compresión? Pues aquel que suponga una reducción de la longitud igual al aumento de longitud que supondría el incremento térmico. Y este axial de compresión es el que nos va a producir las tensiones inducidas a través de los efectos térmicos. De modo que tenemos dos casos diferentes. Podemos tener una estructura isostática, y en este caso el ejemplo más típico es una viga biapoyada en la cual uno de sus apoyos es un apoyo completo y el otro es un carrito. Pero esto se aplica a cualquier estructura isostática. Si en una estructura isostática tenemos un aumento de temperatura en cualquiera de sus elementos, pues las barras se van a poder alargar. En este caso se ve claramente, como tenemos un carrito, pues el carrito se puede desplazar, tengamos un aumento de temperatura o una reducción de temperatura, y no se va a generar ninguna tensión. Aunque tengamos una carga térmica, no se va a producir ninguna tensión debido a este cambio de temperatura. Y el otro caso que tenemos son estructuras hiperestáticas. En el caso de estructuras hiperestáticas, y tenemos la misma viga biapoyada, pero ahora los dos apoyos son apoyos completos. No tenemos ningún carrito. Entonces, ¿qué ocurre si ahora aumenta la temperatura? Pues que la viga tenderá a expandirse, pero no puede porque tiene los desplazamientos restringidos en los dos extremos. Y entonces nos aparecerá un axial de compresión. Si reducimos la temperatura, la viga tenderá a cortarse y, como los dos apoyos se lo impiden, aparecerá un axial de tracción. De modo que recordar siempre que las cargas térmicas pueden aparecer en cualquier estructura, pero solamente van a generar tensiones en las estructuras hiperestáticas. ¿Qué hacemos cuando tenemos una estructura grande, como es el caso de un puente, en este caso el Golden Gate, que está sometida a cambios de temperatura, pues porque está al aire y en verano hace calor, en invierno hace frío y los elementos se dilatan y se comprimen? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque cuando tenemos una estructura tan grande, lo que ocurre es que los desplazamientos que se van a producir también son muy grandes. Bueno, pues cualquiera que haya pasado con un coche por encima de un puente ha notado siempre que hay unos pequeños baches y esos baches corresponden a las juntas de dilatación. Esto es un ejemplo de la junta de dilatación que hay en el Golden Gate de San Francisco. Como veis, es bastante grande. Y esto lo que permite es que los elementos de este puente se puedan expandir en verano y comprimir en invierno sin generar tensiones adicionales, sin producir esfuerzos axial debido a estas dilataciones.